El aire del Hospital Pediátrico San Rafael, en la periferia de Ciudad de México, se sentía como un sudario. Era el año 2008, y el silencio era tan espeso que se podía cortar. En la habitación, una cama de hospital parecía demasiado grande para la figura frágil de Isabela, de apenas 10 años. Su cuerpo estaba inerte, conectado por un laberinto de tubos y cables a máquinas que emitían un pitido monótono, el único sonido que rompía la quietud. Su piel, pálida y casi translúcida, contrastaba con el fulgor intermitente de las luces de los monitores. Fuera del cristal, su madre, Marcela, con los ojos hinchados y el alma en jirones, observaba. Junto a ella, el doctor Gabriel, un hombre de ciencia, miraba con la misma mezcla de impotencia y pragmatismo. La enfermedad de Isabela, una afección misteriosa y progresiva, desafiaba cada diagnóstico, cada tratamiento, y con cada hora que pasaba, la esperanza se desvanecía. La vida de la niña se consumía lentamente, como una vela que se apaga en la oscuridad. El peso de la culpa era un fantasma que perseguía a Marcela. No podía sacudirse la sensación de que, en alguna parte de esta pesadilla, había algo más que una simple enfermedad. La policía había declarado a Roberto, su esposo y padre de Isabela, como el principal sospechoso de un crimen brutal. Se le acusaba de la muerte de su socio, un crimen que había ocurrido en los terrenos de su propia propiedad familiar, un rancho en el estado de Jalisco. Desaparecido desde la noche del incidente, Roberto no podía defenderse, y el silencio solo alimentaba la narrativa de la policía. Marcela, en su corazón, sabía que su esposo era incapaz de tal brutalidad, pero las pruebas eran irrefutables y el mundo, y ahora la vida de su hija, se derrumbaba a su alrededor. Se sentía sola, un peón en un juego de ajedrez donde el tablero era el destino de su familia. No se sentía capaz de tomar las decisiones correctas, y cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, sentía que la acercaba más al abismo. No tenía a quién recurrir, nadie en quien confiar. Ella sentía el frío en la espalda, el miedo de que la sombra que acechaba a su esposo, también la acechaba a ella. Si te gustan las historias de misterio y redención, suscríbete y cuéntanos, ¿desde qué lugar del mundo nos acompañas? El doctor Gabriel, un hombre que vivía por y para la lógica de la medicina, se encontraba en un callejón sin salida. Las pruebas no mostraban nada, y la condición de Isabela se deterioraba a pasos agigantados. Para él, cada órgano, cada célula, era un engranaje de una máquina perfecta, y cuando algo fallaba, la solución estaba en la ciencia. Sin embargo, la enfermedad de la niña no encajaba en ninguna teoría. La impotencia lo carcomía. Se había dedicado a la pediatría para sanar, no para ver cómo la vida se escapaba, y mucho menos de esta manera. Aún más irritante era la convicción ciega de Marcela, que hablaba de un secreto que su hija guardaba. Para él, era la forma que tenía, una madre desesperada de lidiar con un dolor insoportable, una búsqueda de respuestas en un mundo donde la ciencia ya no las tenía. El doctor Gabriel había tratado de mantener su distancia, de ver a Isabela como un caso, no como una niña con un padre prófugo, o una madre al borde de la locura, pero la mirada de Marcela, tan llena de súplica y convicción, comenzaba a corroer su cinismo. El idealismo que lo había llevado a ser médico, ese mismo que la burocracia y la rutina habían intentado apagar, comenzaba a arder de nuevo. La vida de Marcela era un hilo a punto de romperse. La desaparición de Roberto, el principal sospechoso, había traído a la policía y a la prensa a su puerta, pero, peor que todo, había traído a Víctor, el socio de su esposo, el hombre que ahora se erigía como su salvador. Víctor era un empresario rico, impecablemente vestido y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había ofrecido ayuda, pagado los gastos del hospital, se había ofrecido a ayudar a la policía en la investigación. Marcela, en su ingenuidad, se había sentido aliviada,
Pero a medida que pasaban los días, las miradas de Víctor se volvían más intensas, sus palabras, más afiladas. El dinero parecía ser la única cosa que importaba, y sus ojos, siempre vigilantes, parecían buscar algo más que la tranquilidad de una familia amiga. Marcela lo sentía, un escalofrío en la espalda. Víctor no estaba allí para ayudar. Estaba allí para vigilar, para asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Cualquiera que fuera, el peso de los recuerdos era una carga pesada. Marcela recordaba el último día que vio a su esposo, Roberto. Habían tenido una discusión por los negocios, y la preocupación de Roberto era palpable. Su esposo no había querido escuchar, y ella, ofuscada, había preferido no seguir discutiendo. Ahora, la culpa la consumía. Si tan solo hubiese sido más paciente, más comprensiva, tal vez las cosas serían diferentes. Tal vez Roberto estaría aquí, en su casa. Tal vez Isabela no estaría en esta cama, debatiéndose entre la vida y la muerte. Días antes de que el crimen fuera descubierto, Isabela había estado dibujando. Su pasatiempo favorito. Solía pasar horas, con la lengua entre los labios, pintando con sus colores favoritos, un mundo de fantasía lleno de unicornios y princesas. Pero el día que se descubrió el crimen, Isabela estaba pintando algo diferente. Su expresión era tensa, y sus trazos, frenéticos. Marcela, preocupada, le había preguntado qué le pasaba, pero la niña, en su timidez, había guardado el dibujo y había evitado la pregunta. Ahora, Marcela se preguntaba qué había estado pintando. La niña, en su inocencia, era la única que sabía la verdad, la única que podría limpiar el nombre de su padre, pero la verdad estaba oculta, enterrada en un lugar que Marcela no podía alcanzar. Marcela, en medio de su dolor, se aferraba a los pequeños milagros, a las pequeñas esperanzas. El doctor Gabriel, en un momento de distracción, había dejado un dibujo en la mesa de noche de Isabela. Era una imagen de un corazón. Marcela, sin dudar, la había puesto en la mano de su hija. Isabela, mi amor, le había susurrado, si tienes un secreto que pueda salvarnos, tienes que encontrar la forma de contarnos. Por un instante, el corazón de la niña se había contraído, y una lágrima se había deslizado por su mejilla, pero, su cuerpo, débil, no había podido hacer nada más. La tensión se había vuelto un elemento más de la habitación. Cada vez que Víctor visitaba el hospital, el ambiente se volvía pesado. Sus palabras, siempre amables, siempre llenas de preocupación, sonaban como mentiras, como si estuvieran diseñadas para esconder algo mucho más grande. Marcela había comenzado a notarlo, y su corazón se había encogido de miedo. Él siempre miraba a Isabela con una curiosidad insana. No era la mirada de un amigo de la familia, era la mirada de alguien que tenía algo que perder. Mientras tanto, el doctor Gabriel, incapaz de ignorar el desorden de Isabela, había comenzado a investigar por su cuenta. Él había revisado su historial médico una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Y fue entonces, en un rincón olvidado de los archivos, que encontró una nota que decía que la familia de Isabela tenía una pequeña granja, y que el padre de la niña había estado en una disputa legal con una compañía de fertilizantes, sobre un producto que, según Roberto, estaba dañando sus cultivos. El doctor Gabriel había sentido una descarga eléctrica. ¿Podría ser esa la respuesta? ¿Podría haber una conexión entre la enfermedad de Isabela y el envenenamiento de los cultivos? El doctor Gabriel revisó su archivo con más atención. Encontró que la compañía de fertilizantes era propiedad de Víctor. Una coincidencia, pensó, pero una que merecía ser investigada. El cinismo de la ciencia no le permitía pensar en milagros, pero la curiosidad, su curiosidad como médico, se había despertado. Empezó a buscar estudios, a buscar artículos de revistas,
a buscar cualquier cosa que pudiera conectar la enfermedad de Isabela con la intoxicación por pesticidas. La vida de Isabela se estaba desvaneciendo, su respiración se hacía cada vez más débil. El corazón de Marcela estaba a punto de romperse. La niña, en su mundo de silencio, luchaba por encontrar una forma de comunicarse, pero no tenía fuerzas. La madre, en su desesperación, se había puesto a rezar, a pedir un milagro, a pedirle a Dios que le diera una señal, que la vida de su hija no se apagara sin que la verdad fuera revelada. El doctor Gabriel sintió la urgencia de la situación. No podía esperar más. Tenía que actuar. Él sabía que estaba en un terreno peligroso, que se estaba arriesgando a perder su carrera, a ser visto como un loco, a ser exiliado por la comunidad científica. Pero la vida de Isabela era más importante. La vida de una niña, la vida de una familia, la vida de un hombre que, a lo mejor, era inocente. No había más tiempo para el pragmatismo. La única cosa que podía hacer, la única cosa que valía la pena, era luchar por la verdad. La vida de Isabela, y la de su padre, dependía de ello. La única forma de encontrar la cura para la enfermedad de Isabela era encontrar la verdad detrás del crimen. La desesperación de Marcela había alcanzado su punto máximo. El doctor Gabriel le había confesado sus sospechas, y la revelación la había golpeado con la fuerza de un huracán. Víctor, el hombre que la había consolado, el hombre que había prometido ayudarla, era el mismo que había traicionado a su esposo y envenenado a su hija. La rabia, el dolor y el miedo la consumían. Había pasado los últimos días en un estado de negación, creyendo que todo lo que le pasaba era una cruel casualidad del destino. Ahora, la verdad era un espejo brutal que le mostraba su propia ceguera. Se sentía estúpida, ingenua. La confianza que había depositado en Víctor, el hombre que ahora la miraba con ojos calculadores, era una espina en su corazón, y el peso de su propia ingenuidad era una carga pesada. La única cosa que podía hacer ahora era luchar por su hija, luchar por la memoria de su esposo, y luchar para que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, el doctor Gabriel se había sumergido en una investigación frenética. Había conseguido las pruebas de los fertilizantes utilizados por la compañía de Víctor, y los resultados eran innegables. La sustancia química que había envenenado los cultivos era la misma que estaba causando el daño en el cuerpo de Isabela. Su pragmatismo científico había sido destrozado. No había una cura médica, no había un tratamiento. La única cura era la verdad. La única forma de salvar a la niña era desenmascarar al verdadero culpable. Pero la burocracia del hospital era una pared de cemento. No le permitían hacer nada, no le permitían hablar, no le permitían investigar. Estaba solo, con la vida de una niña en sus manos, y un sistema corrupto que le impedía hacer lo que era correcto. El enfrentamiento con Víctor era inminente. El empresario, al notar el cambio de actitud de Marcela, había intensificado sus amenazas. Había utilizado su influencia para manipular a la policía, para que la investigación se enfocara en Roberto. Había intentado desacreditar al doctor Gabriel. Se había convertido en un depredador, acechando a su presa, y la presa era Marcela, y la vida de su hija. Marcela había comenzado a temer por su vida, a temer por su seguridad y la de su hija. El hospital, que había sido su refugio, se había convertido en una prisión. Se sentía atrapada, sin poder escapar. La condición de Isabela empeoraba con cada minuto que pasaba. Sus signos vitales bajaban, sus pulmones se llenaban de líquido. El doctor Gabriel había intentado todo lo que la medicina le permitía, pero la enfermedad seguía su curso. La niña se estaba apagando, y el doctor Gabriel, con un nudo en la garganta, se había dado cuenta de que era el final. Pero, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Marcela, sentada al lado de la cama de Isabela, le tomaba la mano y le susurraba al oído: Isabela, mi amor, tu papá es inocente, tienes que pelear.
tienes que contarnos la verdad. Y la niña, con sus ojos cerrados, soltaba una lágrima. El momento culminante llegó en un silencio ensordecedor. El doctor Gabriel, en un último intento desesperado, había colocado una tableta en las manos de Isabela, y la niña, con su último aliento, con sus manos temblando, había comenzado a dibujar. Cada línea, cada trazo, era un grito de dolor, una confesión, una búsqueda de justicia. Marcela, con el corazón en la garganta, observaba a su hija, la niña que había sido una guardiana de la verdad, la niña que había sacrificado todo por amor a su padre, y la imagen que apareció en la pantalla la había helado. Era la imagen de Víctor, y a su lado, una cruz. La tableta, con el dibujo de la confesión, se había deslizado de las manos de Isabela. El doctor Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la tableta y se la mostró a Marcela. No había dudas, la niña lo había dicho todo. La madre, con el corazón roto y a la vez lleno de esperanza, había tomado la tableta en sus manos, como si fuera un tesoro sagrado, y el doctor Gabriel, con una nueva determinación, había llamado a la policía. La verdad que había estado escondida por tanto tiempo, finalmente había sido revelada, y el silencio de la habitación, el silencio que había sido tan pesado, se había vuelto un silencio de alivio, un silencio de paz. La guerra había terminado, y la verdad que siempre había estado allí, había ganado. Marcela, a pesar del dolor, sentía una extraña sensación de alivio. La verdad, aunque dolorosa, era un peso menos. En su corazón, ella sabía que su hija había sido la clave, la única que podría haber salvado a su padre, la única que podría haber traído la justicia. Había sido la niña que había sido una víctima, la niña que había sido la única testigo, la que había traído la luz a la oscuridad. El sonido de las sirenas de la policía se escuchó a lo lejos, acercándose cada vez más, y Víctor, que había estado observando la escena con una calma falsa, sintió el pánico apoderarse de él. La verdad, que él había intentado ocultar, que había creído que moriría con la niña, ahora lo perseguía, y el hospital, que había sido su escenario, ahora era su prisión. La revelación de Isabela fue el fin del juego de Víctor. La policía llegó al hospital. El empresario, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico, fue detenido. La confesión de Roberto fue anulada y fue liberado. El reencuentro de la familia en el hospital fue agridulce. Roberto, con lágrimas en los ojos, abrazó a su esposa hija, Marcela. A pesar del cansancio, se sintió aliviada. El doctor Gabriel, con una sonrisa en el rostro, los vio, y supo que su lucha había valido la pena. Se había arriesgado a perder su carrera, a ser visto como un loco, pero había salvado una vida, había traído la justicia, había descubierto que la medicina no siempre está en los libros, que a veces está en la fe, en el amor, en la verdad. La vida de Isabela, milagrosamente, comenzó a mejorar. La enfermedad, que había sido una metáfora para el mal que había estado acechando a su familia, se desvaneció. El hospital, que había sido una prisión, se había convertido en un lugar de sanación, de esperanza. El rostro de la niña, que había sido pálido y sin vida, comenzó a recuperar su color. Sus ojos, que habían estado cerrados, se abrieron lentamente. Miró a su madre, a su padre, al doctor Gabriel, y en su mirada había una paz, una calma, una sabiduría que iba más allá de sus 10 años. Había sido testigo de la maldad, había luchado contra ella, y había ganado. Su silencio no había sido una debilidad, había sido un escudo, una forma de proteger a su familia. Y ahora que la verdad había sido revelada, ahora que el mal había sido derrotado, ella podía descansar, podía sanar. Su vida no sería la misma. La familia, unida por el dolor, ahora estaba unida por la verdad.
La pesadilla había terminado. El pasado no puede ser cambiado, le dijo el doctor Gabriel a Marcela, con una voz suave, pero lo que usted hace con él, puede. Y la madre, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. La vida le había dado una segunda oportunidad. Había cometido errores, había confiado en la persona equivocada, pero había luchado y había ganado. Y ahora, tenía la oportunidad de reconstruir su vida, de sanar las heridas, de criar a su hija en un mundo donde la verdad era más fuerte que la mentira. Tenía la oportunidad de enseñarle a Isabela que la vida, a pesar de sus golpes, siempre vale la pena, que la esperanza nunca se debe perder. El sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación del hospital, y por primera vez en mucho tiempo, la familia de Isabela podía respirar. La niña, con su mano en la de su padre, miraba el cielo, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El silencio, que había sido tan pesado, ahora era una melodía de paz. El mal se había disipado, y la familia había vuelto a encontrar la felicidad. Y el espectador, con el corazón lleno de emociones, podía ver que la verdad, por más difícil que sea de descubrir, siempre tiene el poder de curar, de salvar vidas y de traer la justicia. El mundo había visto la caída de la familia, ahora era el momento de ver su redención. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.